Gusto verlos, un gusto verlos, de verdad. Y más por el día, ¿no? Es un día en el que muchos salen y está bien. Eh, Particularmente la ciudad de Puebla, considero que es am, de alguna manera cosmopolita, ¿no? Gente de muchos estados, de muchos lugares. Y estas fechas son las que aprovechan para salir a visitar la familia. Y bueno, la iglesia de Puebla no es la excepción. Varios hermanos salen, este, invitados, amigos. Pero me da gusto que los que estemos, con algo de frío, pero que estemos. Es la última, el último domingo de este año 2023. No es esta nuestra reunión de acción de gracia. Nuestra reunión de acción de gracias la vamos a hacer el domingo 14 de enero. Y estamos orando y preparando un mensaje para ese día de acción de gracias. Sin embargo, por ser el último año, perdón, el último domingo del año, este, me parece importante que revisemos algunos versículos de la Escritura, eh, meditando en esto, en el último domingo del año. Eh, Mañana ya es 2024, ¿no? Mañana ya comenzamos otro nuevo año. Y siempre hay muchas cuestiones en nuestra mente y en nuestro corazón en cuanto a las cosas que pasaron y en las cosas que vienen. Y, y yo creo que Dios nos quiere ayudar a que reflexionemos en su palabra. Eh, ¿Alguno se acuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Gracias. ¿Cuál? Ok, la mayor muestra de la gracia de Dios. Ese fue el tema. ¿Y alguien recuerda cuál fue el punto central de ese tema? ¿El punto central de la enseñanza de la semana pasada? La persona de Cristo. Yo veo más personas, más de una. Gracias. Digo gracias porque nadie se anima a contestar y gracias porque te estás animando a contestar, pero eh, la persona de Cristo, lleno de toda gracia, leíamos en la Escritura, leíamos que los ángeles anunciaron la buena voluntad del Padre para con los hombres, su buena voluntad para con los pecadores, para con los indignos, para con los no merecedores. Ese fue el punto central. Y como le decía al inicio, estamos terminando un año. Y bueno, cada quien tiene claro lo que significó este año para cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. Dice el dicho popular, nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va cargando, ¿no? Cada uno de nosotros tuvimos nuestras propias experiencias, situaciones, circunstancias, dificultades, aflicciones y por supuesto bendiciones, las bendiciones que Dios nos concedió en este año también. Pero cada uno de nosotros tenemos como que muy claro qué fue este año. ¿Fue fácil? ¿Un año fácil? ¿Un año difícil? ¿Un año complicado? Seguramente algunos dirán, sí, a mí el Señor me ayudó con esto, en esto. Fue fácil, fue un año bendecido. Probablemente hoy otros digan, no, hermano, este año no fue fácil, fue muy complicado para mí. Situaciones con esto otro. No fue fácil. Las pruebas, las luchas, ¿fueron duras? ¿Fueron complicadas? ¿En todas ellas pudiste ver la gracia de Dios o en algunas te complicó ver la gracia de Dios? En algunas quizás sentías, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? No te escucho.
no te percibo, no te veo ayudándome en esta situación. Ayúdame a entender por qué no estoy entendiendo. Probablemente, probablemente. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que atravesar en este año que termina? ¿Cuál situación, prueba, desafío, reto, tentación fue la más complicada, la que más te costó enfrentar en este año? Sin embargo, hay algo mucho más importante, una pregunta más importante. Hoy es el último día, el último domingo del año. ¿Cómo te encuentras espiritualmente en este último día del año? Creo que es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu alma en este último día de este año 2023? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo te encuentras en esa área, en este momento importante en el que brincamos de un año a otro? Y bueno, algunos dicen que esto es algo tan, que le damos más importancia que, que la que debe de tener. Eh, Algunos solamente lo ven como el término de un movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Algunos lo ven solamente como eso. ¿Qué celebramos? Y lo único que pasó es que la Tierra terminó de dar una vuelta más y va a empezar otra y ya. Sí, puede ser, puede ser. Sin embargo, eh, el tiempo va pasando, experiencias vamos teniendo, vivencias vamos teniendo. Y una de las cosas que no debemos perder de vista es que no importa cuántas vueltas dé la Tierra en torno al Sol, lo importante es cómo vamos aprovechando el tiempo nosotros, cómo vamos haciendo que lo que Dios permite mientras ese tiempo va transcurriendo sea para provecho y para bendición de nuestra vida, porque los que conocemos a Dios y los que creemos que el carácter de Dios es misericordioso y bueno, creemos que todas las cosas Él las hace para nuestro bien. Y todas las cosas que Él permitió en este año que terminó, creemos que fueron cosas para bien. Estamos por iniciar este nuevo año. ¿Qué esperas? ¿Qué expectativa tienes de este nuevo año? ¿Qué expectativa tienes de este nuevo año? Una pregunta interesante. ¿Qué pedirías al Señor que fuera diferente de este año que pasó al que viene? ¿Qué le pedirías al Señor? Señor, que este 2024 esto cambie, esto sea diferente, esto sea de otra manera. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios, Señor, que este año que viene, esto que viví, esto que vivo, esto que pasa, esto que pasó, no pase? ¿Qué sería eso que le pedirías al Señor? Porque seguramente hay cosas de este año que no querrías que se repitieran el siguiente, probablemente. Hoy quiero que juntos leamos un momento, un momento en que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar una situación así. Y lo que vemos en la escritura es que Dios le enseñó y de la misma manera Dios nos quiere enseñar a nosotros. Acompáñenme en su Biblia a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice la escritura y la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, verso 8, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, en 3 momentos, en 3 ocasiones. He rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, soy fuerte. Padre, qué gran lección le diste a tu siervo. Un vaso útil, pero vaso de barro, Señor. Y en una situación en la que él se sentía muy afligido y acudió a ti, como siempre tú respondiste. Sin embargo, vemos que no fue la respuesta que el apóstol esperaba, Señor. Diste una respuesta diferente porque querías enseñarle cosas. Señor, de muchas maneras creo que nosotros también vivimos situaciones. Pasan situaciones. Pasarán situaciones. Queremos aprender a ver esas situaciones con tus ojos, Señor, como tú las ves, y no como las ve nuestros ojos, mucho menos nuestra carne, Padre, porque nuestra carne es ensimismada, es egoísta, es orgullosa. Enséñanos, Señor, anímanos, danos fe y que en esa enseñanza que tú nos des, no solamente ahorita a través de la palabra, sino tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, podamos decir de la misma manera que el apóstol, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él aprendió, él reconoció. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a ir verso por verso, parte por parte, hay varias cosas interesantes que el apóstol nos está relatando aquí, de cómo el Señor le enseñó a través de una situación personal, a través de una situación muy particular que él estaba viviendo como persona, como humano. Él estaba viviendo, y en esa situación que él vivía como humano, como persona, Dios, porque nuestro Dios es así, Dios tenía un propósito. Dios quería enseñarle cosas, Dios quería madurarlo, Dios quería que él creciera espiritualmente, y es a través de situaciones de la vida que es que el Señor nos enseña, y aquí le estaba enseñando a él. Dice el verso 7, la parte 1, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, nosotros vemos que en los versículos anteriores Pablo venía describiendo una experiencia que había tenido 14 años antes de escribir esta carta a los Corintios. Cuando él ahí
al principio del capítulo 12, él empieza a relatar una experiencia que el Señor le permitió. Dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Definitivamente no es cualquier experiencia, no es cualquier cosa, no es cualquier situación. Ahí el apóstol nos dice que el Señor le permitió escuchar palabras inefables que no les dado al hombre expresar, como lo dice el verso 4. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las cosas que Dios tiene preparadas para las que le aman. Sin embargo, en este relato que nos está haciendo el apóstol al principio del capítulo 12, él nos está diciendo que Dios sí le permitió, a él le permitió darle una revelación de este tipo y de esta manera. Sin duda la experiencia que Dios le permitió a este hombre de Dios fue extraordinaria, fue única y fue gloriosa. Y como humanos que somos, hijos de Adán, descendientes de una raza caída, vivir una experiencia como esta nos puede poner en grande tentación. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que una de las cosas de la carne y del mundo es la vanagloria de la vida. El ser humano por naturaleza caída, estoy hablando, le gusta exaltarse, le gusta que le reconozcan, le gusta que le aplaudan, le gusta que lo exalten, le gusta que le reconozcan. Por naturaleza y parte de su naturaleza caída, al ser humano le gusta esto. Y Pablo es ser humano. Pablo era un hombre. Y el haber vivido una experiencia como esta lo ponía en riesgo de que él se exaltara a sí mismo y dijera: a ninguno de ustedes el Señor le ha permitido lo que me permitió a mí. ¿No? Estaba en riesgo y Dios sabía que podía estar en riesgo y como el Señor a ninguno de nosotros nos pone en tentación, porque Dios no tienta a nadie, Dios le dio un aguijón. Dios le dio un aguijón y dice el texto que era un mensajero ¿de quién? De Satanás. Pero Satanás, ¿a quién le pide permiso para actuar? A Dios. Dios soberano por sobre todas las cosas. Satanás diciéndole: ¿cómo ves a Pablo? Le ponemos un aguijón. Pónselo. Pónselo. Y Dios lo guardó de esta manera. La parte 2 del versículo 7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté con un propósito, para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Después de experimentar esta gran experiencia, Pablo reconoce que está el riesgo de autoexaltarse, de vanagloriarse por esa experiencia, y por esa razón él reconoce: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, con un propósito, hermanos. Fíjate el entendimiento que él tenía de este padecimiento que él tenía. Él está hablando alegóricamente, está hablando con una imagen. No era físicamente un aguijón, era una situación, era una condición que él tenía. Pero Pablo tenía claro que venía de Dios. Dios lo había permitido. El mensajero era de Satanás, fue el operativo, digamos, y tenía un objetivo, tenía un propósito: que me abofeté. Así como: reacciona, esto no es tuyo, la gloria es del Señor. Que me abofeté. A través de muchos años, teólogos no se han podido, como en muchos temas, no se han podido poner de acuerdo en cuanto a la naturaleza de ese aguijón de Pablo.
Algunos han especulado una enfermedad, otros han sido un poco más específicos diciendo que era una enfermedad oftálmica, una enfermedad de los ojos. Sin embargo, hay quienes dicen que más bien era una debilidad personal, una debilidad en su carácter. Han especulado de estas maneras. No está claro. El apóstol Pablo no nos da claridad en cuanto a la naturaleza de ese aguijón. Pero más allá de esto, sabemos que era una situación, que era una condición que el apóstol lo doblegaba, lo afligía en extremo, cuyo propósito era mantenerlo humilde. Los que hemos leído el libro de los Hechos, las epístolas, sabemos las cosas que Dios puso al apóstol Pablo a que padeciera, a que sufriera, ¿no? Naufragios, apedreamientos, persecuciones, cárceles. O sea, era un hombre que estaba preparado, capacitado, experimentado en aflicciones y sufrimientos. Y en ninguna de esas se nos dice que el apóstol rogaba tantas veces para que Dios lo librara de semejantes cosas. En este el apóstol nos dice que 3 veces. Y es muy particular el hecho de que el apóstol nos diga aquí cuántas veces había rogado. O sea, él tenía muy presente, ya le dije al Señor una vez y no me respondió. Ya le dije al Señor otra vez y no me respondió. Ya le dije otra vez, 3 veces y ya me respondió. Me dijo que no. Tenía muy claro la situación, que él había ido con Dios a tratar este tema porque evidentemente era algo más allá de sus fuerzas. Lo doblegaba, lo afligía en extremo. Y el apóstol aquí estaba entendiendo, Dios quiere mantenerme humilde. Dios quiere mantenerme humilde. Dios quiere recordarle que aunque Dios le permitía ciertas cosas extraordinarias al apóstol Pablo, todo es de Dios. Y él seguía siendo humano, un siervo, y que toda la gloria es solamente a Dios. Toda la gloria es solamente a Dios. La Escritura nos advierte que nosotros somos dados a ídolos. Somos dados a idolatrar, hermanos. Somos muy dados a poner expectativas sobre la gente. Somos muy dados a decir, no, yo creo que este hermano va para largo, va para arriba, va para algo glorioso, para algo grandioso. Pero eso lo pone la gente. Y si la persona no está bien fundamentada en Cristo, se lo cree y se deja adorar. Somos dados a ídolos. Y Dios quería guardar el corazón de su siervo humilde, del apóstol Pablo. Verso número 8. Dice el verso número 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice aquí la Escritura que que Pablo habló con el Señor y le rogó 3 veces que le quitara ese aguijón. La palabra aguijón, amados hermanos, la palabra aguijón es interesante cuando nosotros lo leemos, por ejemplo, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la cual se le conoce como la Septuaginta. La palabra skolops, aguijón, denota algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Esta es la traducción de skolops en la Septuaginta. Algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que lo tienen, en la vida de aquellos que son afligidos. Entonces, no era cualquier cosa cuando Pablo nos describe una situación así.
No lo vemos por todas las epístolas quejándose de que ay, el Señor no me cuidó de un naufragio, no me guardó de un apedreamiento, no me guardó de que me encarcelara. No, no lo vemos quejándose de eso. Lo vemos dándole gloria, lo vemos reconociendo que en todo eso Dios ha sido bueno. Sin embargo, en esta situación vemos que era algo que a él sí le pegaba y le pegaba mucho, le afligía mucho. Algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Es importante también notar, hermanos, en estos pasajes, es importante notar que Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos. Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos, pero debemos tener claro que en su respuesta no siempre va a decir que sí a nuestras peticiones. A veces su respuesta va a ser un no. Y eso también es una respuesta, ¿no? Porque he escuchado que a veces algunos hermanos dicen que el Señor no me ha respondido. Probablemente ya te respondió y te dijo que a tu petición le dijo no. O le dijo no por ahorita. No es el momento, no es el tiempo. Puede ser. Sin embargo, Dios ya respondió. Eso, un no o un no temporal, también es una respuesta. Y si nosotros somos humildes ante el Señor, sabremos recibir su respuesta, ya sea un sí, ya sea un no temporal o ya sea un no definitivo. ¿Pablo qué esperaba? Pablo esperaba un sí. Pablo esperaba ser librado de ese aguijón. Y en lugar de eso, el Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia. Ese es el título de nuestra enseñanza. Bástate mi gracia. Verso 9 dice así, y me ha dicho, o sea, ya consciente de la respuesta del Señor, ya consciente de que Dios sí respondió, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dio la solución y le dio el por qué. Le explicó, le argumentó por qué le estaba dando esa respuesta, por qué le estaba diciendo, no, no te lo voy a quitar. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la manera en que lo dice la Reina Valera. Yo quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 12, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Se entiende un poquito mejor, no? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Me gustó mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Ese sentimiento de angustia se profundiza cuando después de orar se le da a entender que el aguijón no sería quitado, que ese aguijón no sería removido. Con seguridad esta respuesta que recibió el apóstol, esta respuesta divina, lo dejó atónito, lo dejó sorprendido, lo dejó perplejo, por lo menos inicialmente, porque él anhelaba que fuera librado. Y seguramente cuántas veces el apóstol Pablo oró por otras personas por sanidades. Muchas. Y Dios le respondió y le dijo, sí, sí, hazlo, adelante, autorizo, hazlo, ve. Pero cuando se trató de él, seguramente el apóstol la primera vez dijo, le voy a decir al Señor que me quite esto porque ya no lo aguanto. Y el Señor me va a escuchar. El Señor me va a escuchar. Tantas veces que le he pedido, tantas veces que me ha respondido, pues claro que me va a escuchar. Y fue, y así como que no le llega el mensaje. Otra vez le voy a decir y le voy a insistir. Pablo, estoy convencido que Pablo esperaba, deseaba recibir una
respuesta distinta, diferente a la que recibió, porque él no quería seguir sufriendo por aquel molesto y doloroso aguijón. No quería. Como humano no quería pasar. Y es que de la misma manera, amados hermanos, nosotros los creyentes también nos podemos identificar con situaciones como estas en la experiencia de Pablo. En cierto sentido, todos en algún momento hemos experimentado o quizás seguimos experimentando nuestro aguijón o nuestros aguijones. Situaciones que nos afligen y que nos causan problema para seguir avanzando. Esa es la definición que vimos de, y seguramente tenemos o uno o más aflicciones, situaciones que nos doblegan, situaciones que nos afligen, situaciones que nos humillan. Eso que nos punza, que nos incomoda, también nosotros lo vivimos. Dificultades, aflicciones, debilidad, y cuando me refiero a debilidad no solamente hablo de debilidad física, que algunos por diferentes padecimientos que tenemos en algún momento así nos sentimos físicamente débiles, pero no precisamente y no solamente me refiero a ese tipo de debilidad. Debilidad también en el sentido de querer solucionar algunas cosas y no poder solucionarlas, no estar en la posibilidad, no lo tenemos en nuestras manos de solucionar ciertas situaciones y nos sentimos débiles para solucionar situaciones que quisiéramos solucionar. O también enfermedad tuya o la de un ser querido, porque se sufre también cuando amas, cuando ves padecer una enfermedad a un ser amado. Escasez que a veces quisiéramos hacer muchas cosas, hermanos, para el reino, para la familia, para nuestros hijos, y la escasez nos tiene limitados. O a lo mejor nos tiene y nos forza a dedicarle más tiempo del que quisiéramos dedicarle al trabajo o a la actividad económica que realizamos para poder obtener un poco más de recursos y poder solventar nuestros gastos y nuestras necesidades. No quisiéramos y al Señor le decimos: Señor, prospéranos, ayúdanos con todo esto. Temores, problemas en la familia, en el trabajo o en algún otro lugar. Cosas que no quisieras estar viviendo, que no quisieras estar pasando, cosas con las que no quisieras estar lidiando, traumas o dolores, sea lo que sea, que nos aflige, que nos estremece. Aguijones. Y lo que más nos frustra es que le pedimos a Dios y el aguijón no es quitado, como le pasó al apóstol Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes en momentos como esos, donde estás en esa aflicción, donde estás en esa angustia y donde le estás pidiendo a Dios, no te responde y lo sientes lejos y sientes que no te escucha y sientes que no te oye y te frustra, te sientes frustrado, y a veces te llegas hasta a molestar, a incomodar, sientes enojo porque Dios no responde como tú quisieras que respondiera. Sin embargo, la respuesta fue: bástate mi gracia. Le respondió el Señor a Pablo, y a nosotros también, hermanos, a nosotros también nos responde: bástate mi gracia es suficiente, mi gracia te basta para cualquier situación que estás atravesando, atravesaste, o como nosotros no sabemos qué viene en este año que viene,
qué va a pasar, qué circunstancias nos van a tocar vivir, el Señor nos quiere volver a recordar: mi gracia es suficiente. Porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, eso también sigue siendo un acto de su bendita y de su soberana gracia. Nuestras vidas están en manos del Señor. Nuestras circunstancias están en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra salud está en manos del Señor. Nuestra economía está en manos del Señor. Nuestros trabajos están en manos del Señor. Todo lo que somos está en manos del Señor. Y lo que Él permite soberanamente en nuestras vidas también es un acto de gracia, porque no se te olvide que el propósito más grande de Dios para nosotros, sus hijos, los creyentes en esta tierra, es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es su propósito más alto, hermanos. Ese es su propósito más alto, conformarte al carácter de su Hijo Jesucristo. Y no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánto doctrina tengamos, no importa qué doctrina tengamos, si la doctrina no nos está llevando a conformarnos al carácter de Jesucristo, entonces algo no está bien, porque el propósito de Dios es ese: conformarnos al carácter de Cristo. Y todas las cosas que Él permite, entonces, por gracia lo permite, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles, por gracia obra y usa ese aguijón para nuestro bien, por gracia está formando la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Esa palabra, esa frase: bástate mi gracia es suficiente para ti, mi amor y misericordia te ayudarán a seguir adelante, es algo que nosotros debemos guardar no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Mi gracia es suficiente. Es lo que necesitas. Es la que te va a ayudar a seguir adelante a pesar de los aguijones, a pesar de las circunstancias difíciles. Amados hermanos, su gracia es suficiente. Sin embargo, nunca se va a experimentar esa gracia hasta el momento en que la necesitamos. La gracia de Dios es abundante, pero hay momentos en el que el Señor nos quiere dar mayor gracia. Y esa mayor gracia, esa forma de gracia, vendrá hasta el momento en que lo necesitemos. Y muchas veces esa necesidad será hasta que entremos a ese momento donde el Señor nos lleva y donde Dios permite que entremos. A ese momento. Usted pudiera preguntarse: ¿qué va a hacer cuando se enfrenta a la muerte? El viernes pasado sepultamos el cuerpo de un amado hermano en la iglesia de Tehuacán. Un hermano ya mayor, 80 años. Según lo que dice la Escritura, dentro de los más fuertes. No estaba enfermo. El Señor lo llamó repentinamente. Me platica uno de sus hijos, un hermano que estuvo con él en ese momento, que empezó a sentir un fuerte dolor en el vientre. Y el hermano le dijo: vamos al médico, vamos al doctor. Y el hermano le dijo: no, quiero ir al médico. El dolor subió en intensidad y el hermano le decía: vamos al médico. Y el hermano mayor le decía: hijo, el Señor ya me ha permitido vivir suficientes años. Estoy listo. Sin embargo, el dolor aumentó y bueno, permitió que lo llevaran al médico y en el hospital le dio un infarto. Y el Señor se lo llevó de esa manera. En la reflexión con los familiares y todos los que estuvieron en ese momento, yo les decía: la muerte puede llegar así. Si a los que estamos aquí no nos sorprendió el 2023, nos puede sorprender en el 2024. La pregunta no es: Señor, ¿me va a sorprender en el 2024? La pregunta es:
Estoy preparado para recibir y enfrentar la muerte en el 2024. ¿Estamos preparados? Si eres cristiano, puedo decirte que vas a poder enfrentar ese momento. El Señor te dará su gracia y lo harás bien. Lo hemos visto muchas veces. En el momento en que lo necesites, su gracia será suficiente. Su gracia será lo que necesites. Si nosotros recordamos todo lo que Dios nos ha estado hablando durante este tiempo, esto es el Evangelio, de esto se trata el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, de la salvación por gracia. Toda experiencia de salvación es un don de la gracia de Dios, desde nuestra conversión inicial hasta que el Señor glorifique nuestros cuerpos mortales y los convierte en inmortales. Hasta que el Señor libre este cuerpo de corrupción y nos lleve a la incorrupción. Su gracia será suficiente y su gracia será lo que nosotros necesitemos mientras estemos en esta tierra para santificarnos. Es su gracia la que necesitamos. Y esa es una de las razones por la que el Señor no mueve los aguijones, hermanos. Porque en medio y por medio de los aguijones, Él está formando un carácter, el carácter de su Hijo en nosotros. Él nos trata, Él nos forma a través de las aflicciones, a través de los dolores, a través de los problemas. Si los problemas, hermano, no te están llevando más a la presencia de Dios, a buscar más de Dios, si los problemas que estás viviendo no te están llevando más a buscar más de Dios en su palabra, más respuestas en oración, si los problemas que estás viviendo no te están llevando a una mejor comunión con Dios, no se está cumpliendo el propósito. Si los problemas y aflicciones que estás viviendo, si las enfermedades que Dios ha permitido en tu vida no te están llevando a que seas una persona más piadosa, más santa, no se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. No se está cumpliendo. Porque el propósito de las aflicciones es llevarnos más a Dios. El propósito de las aflicciones es buscar más de Dios, es estar más cerca de Él. Ese es el propósito de las aflicciones que el Señor permite en nuestra vida. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4, le dijo que la voluntad de Dios era su santificación. El Señor desea, el Señor está comprometido en hacernos crecer en esa santificación, en esa santidad. A eso nos llamó, hermanos. Hemos dicho y hemos enseñado y hemos predicado que Dios busca al indigno, al pecador, al más podrido pecador, pero no lo busca para seguirlo teniendo como el más podrido pecador. Lo busca para limpiarlo, para santificarlo. A los filipenses también les dijo que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Y se cumple la escritura cuando el Señor Jesús nos dijo que no estábamos huérfanos, ¿no? Que el Espíritu Santo estaría con nosotros para llevarnos a toda verdad, para santificarnos. Porque esa es la obra del Espíritu en el creyente, hermanos. Santificarnos, hacernos y transformarnos a su imagen, que es la gran obra que el Señor empezó, hace y que Él la terminará hasta el final. Que nos quede claro que cuando Dios no remueve ese aguijón o los aguijones, es porque Él está obrando. Él está obrando. Cuando la adversidad, la aflicción y el dolor perduran, debemos confiar que Él no es ajeno a nuestras circunstancias, hermanos. Aunque nuestros sentidos a veces se encuentren tan embotados que podamos decir, no siento a Dios, no percibo a Dios, o lo siento tan lejos. No confíes en tus sentidos. El Evangelio no es por sentir. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
En cada circunstancia, en cada situación, vayamos cada vez más a su palabra. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano y es rey sobre nuestras dificultades. El Señor da, el Señor quita, porque Él es el Señor. El Señor da, el Señor quita, porque Él es el Señor. Él establece sus límites y los usa para su provecho. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos descansar que en su perfecta y bendita voluntad se está cumpliendo y que eso es lo mejor para nosotros. Verso 9, pasamos al verso 9, dice en la parte 2, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te decía que la Nueva Traducción Viviente lo dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. En otras palabras, cuanto más débil, y si nosotros nos vamos a lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo número 3, cuando él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros entendemos de lo que está hablando aquí el Señor. Cuanto más débil, no está hablando de cobarde, pusilánime, sino más dependiente de Dios. Esa es la palabra débil. Eso es lo mismo que el Señor Jesús decía en pobres en espíritu. Mientras más dependientes de Dios seamos, mientras más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Y a lo que te animo y me animo, yo también me animo, es a que cada vez dependamos menos de nosotros, del brazo de carne, que cada vez dependamos menos de la caña, porque muchas veces esas cañas son cascadas y en lugar de ayudarnos nos hieren. Dependamos más de la gracia de Dios. Dependamos más de la gracia de Dios. Cuando se atraviesa los tipos de prueba en la vida que sencillamente no podemos solucionar, hagámonos más dependientes de Dios, dependientes de la fortaleza de Dios y no dependientes ni de tus habilidades, ni de tu carácter, ni de tus conocimientos. No dependas de ti. No dependas de ti, dependamos y aprendamos a depender de la gracia de Dios. Y esto es algo que debemos hacer, alentar a las personas a confiar en Dios para algo tan grande que cuando sucedan esas situaciones, ellos sabrán que solo Dios podía haberlo hecho. Nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta, situaciones que pasan, nos damos cuenta de esto, solamente Dios pudo haberlo hecho. A veces Dios trae grandes cosas a nuestra vida y cuando me refiero a grandes cosas, problemas, aflicciones, dificultades, retos, problemas que solamente Él puede solucionar, asuntos que solamente Él puede cambiar, de modo que nos vemos en situaciones de debilidad y desamparo y es ahí donde su poder funciona mejor. Muchos de nosotros en nuestro carácter o en nuestra formación estamos dados, somos dados, y yo me considero así, yo soy dado a que veo una situación y luego mi mente empieza a buscar soluciones. Luego mi cabeza empieza a actuar y a buscar qué voy a hacer y cómo lo puedo hacer. Y muchas veces el Señor tuvo que venir a decirme, cálmate, cálmate. Confía solamente en mí. Confía solamente en mí en esta situación porque tú no puedes hacer nada. Nada puedes hacer. Y Dios responde. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios,
la fuerza que encontramos en el poder de Dios se hace presente, se hace patente. Dios mete su mano, Dios nos ayuda, Dios nos respalda y Dios se glorifica en nuestra situación. Si Dios soluciona esos problemas o le da el rumbo apropiado a esos asuntos, podemos estar seguros que fue Él y no nosotros, hermanos. Por lo tanto, ya termino. El sufrimiento es una oportunidad para que Dios nos enseñe más de su gracia y nos muestre más su poder. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios poderoso. ¿Qué digo poderoso? Es el todopoderoso. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? ¿Hay algo imposible para Él? A ese Señor servimos, a ese Dios alabamos. Nuestro Dios es todopoderoso y debemos aprender a confiar en Él. Y debemos entender que, a diferencia de la teología de muchos, el sufrimiento que Él permite en nuestra vida es la oportunidad para que Dios nos muestre su gracia y su poder. Por lo tanto, ¿qué nos toca, hermanos? Aceptemos nuestra debilidad. Aceptemos que no tenemos respuesta para todo. Aceptemos que no tenemos solución para todo. Aceptemos que hay cosas que en nuestras manos no está a solucionar. Y confiemos en el Señor, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Veamos la gracia y la fortaleza de Dios y cómo éstas se perfeccionan en nuestra vida. Cuando Pablo entiende esto, hermanos, cuando Pablo entiende esto que te estoy comentando, él prosigue a decir, fíjate lo que dice la parte B del versículo 9. Por tanto, por tanto une lo que acaba de decir, dice, ya que esto es así, entonces de buena gana me gloriaré, me alegraré, descansaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate la conclusión después de que Pablo entendió el propósito de los aguijones. De buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos impotentes ante una situación, hermanos? A veces hasta tentados a la amargura estamos, ¿no? Porque no podemos y sentimos que Dios no está haciendo nada. El apóstol dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor de Cristo, ya lo dijo que de buena gana lo iba a hacer y aquí dice que lo va a hacer por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces viene mi fortaleza. Cuando reconozco mi debilidad y dependo más del Señor, viene mi fortaleza. Hasta entonces soy fuerte. Por amor de Cristo, fíjense, y el hermano lo decía al inicio de la reunión en la bienvenida, me gozo en las debilidades. Santiago lo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas y aflicciones. El apóstol Pablo lo dice, con gozo estaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta mentalidad, hermanos, la mentalidad del apóstol Pablo, es una mentalidad que se lanza en contra el fundamento de nuestra cultura. Totalmente contracultura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensa nuestra cultura el día de hoy? ¿Pueden imaginarse a alguien diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza? En la cultura en la que estamos, ¿pueden imaginarse a alguien así? ¿Alguien que diga esto? ¿Alguien que piense así? Y si alguien se atreve en un círculo de profesionistas, etcétera, etcétera, ¿qué le van a decir? Mediocre.
¿Puede imaginarse a personas famosas jactándose de sus padecimientos? No, hermanos, porque ellos lo que venden es su figura, lo que ellos venden es su imagen. Por lo tanto, ninguno de esos famosos que venden imagen lo vas a ver jactándose de sus padecimientos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones y en angustias. Quienes no tienen el contexto bíblico podrían decir: bueno, aquí este hombre llamado Pablo parece un poquito masoquista, ¿no? ¿Le gusta pasarla mal? ¿Le gusta sufrir al hombre? Es un tanto masoquista. ¿Por qué la gente diría algo así? Porque Dios tiene un propósito en todas esas experiencias dolorosas de la vida. Y la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. La gente sin Dios no lo entiende. Inclusive algunas personas que tienen conocimiento de la Escritura, pero que no tienen a Cristo, no lo entiende. No lo entiende. Entonces no es que Pablo encontrara placer en el dolor mismo, sino que se regocijaba y le gustaba regocijarse en el poder de Cristo que se manifestaba atrás de él, a través de él, perdón. Eso era lo que le gustaba ver. Termino, notas finales. ¿Recuerdan que inicié esta enseñanza con una pregunta? ¿Qué esperas de este nuevo año? ¿Qué pedirías al Señor que fuera diferente este año y este año que pasó y el que viene? ¿Qué pedirías que fuera diferente? Seguramente, y no me lo digas, seguramente algunos dijeron y se recordaron esas situaciones difíciles que viviste o que estás viviendo y dijeron: Señor, esto ya no quiero, ya no quiero. Quítame este problema, Señor. Cambia a esta persona. Sáname de este dolor y de esta dolencia. Dame un trabajo mejor donde yo tenga mejores ganancias, Señor, porque en este no. Cambia eso. Cambia las situaciones, Señor. Cambia las situaciones. Eso es lo que nosotros estamos dados. Es la tendencia, es nuestra tendencia. Cambia nuestras circunstancias, y si tú cambias mis circunstancias, entonces cambio yo. Esa es la manera de pensar del ser humano. Si tú cambias las circunstancias, yo cambio. Pero la manera de pensar de Dios es diferente. La manera de pensar para Dios es: para que cambien las circunstancias, tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tú. Después de entender cuál es la voluntad de Dios en medio de esos aguijones que se traducen en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, enfermedades, escasez, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Qué es lo que necesitas? En medio de la situación, en medio del aguijón que traes ahorita, ¿qué es lo que verdaderamente necesitas? ¿Que Dios te quite el aguijón? ¿Es lo que necesitas? ¿Que Dios te quite el aguijón? ¿O qué es lo que necesitas? Dios, que es sabio y que todo lo ve y que nos conoce, en la vida del apóstol Pablo dijo: tú no necesitas que te quite el aguijón. Tú necesitas depender más de mí, aprender a depender más de mí. Eso es lo que verdaderamente necesitas. Porque aunque yo te quite el aguijón, no vas a estar bien. Porque tu carácter, tu corazón necesita ser transformado, cambiado. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Un hombre por ahí llamado Watchmaní, misionero y predicador en algún lado, él decía: no oren, no oren que Dios me quite los problemas. Por favor, si van a orar por mí, no oren que Dios me quite los problemas. Una cosa les pido: oren para que mi espalda sea más fuerte y resista los problemas y poder darle la gloria a Dios. No ores para que mis problemas sean quitados, decía este hombre. Oren para que en medio de mis problemas yo dependa del Señor y el Señor sea glorificado. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar en su gracia. Entender que nuestros padecimientos y sufrimientos, en nuestros padecimientos y sufrimientos, su poder trabaja mejor.
entender que estamos en formación y a través de eso nos está formando. El sufrimiento, problemas, aflicciones es nuestra escuela, es la escuela de Dios. Aprender a ser cada vez más dependientes del Señor, porque el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y cerremos nuestros ojos. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué le pedirías al Señor que cambiara de este año que viene? ¿Le pedirás a Dios que cambie tus circunstancias? ¿O le pediremos que nos enseñe a confiar en su gracia? Eso es lo que la gente que no conoce a Dios le pide a Dios. Hazme el milagrito, Señor. La gente que va en sus mandas ahí en el alrededor del 12 de diciembre, van a hacer eso. Van a pedir que Dios les haga un milagro. O van a dar gracias porque creen que Dios les hizo un milagro. Pero los que entienden a Dios, los que van conociendo más del Señor, tal cual el apóstol Pablo dice: de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. De buena gana me voy a gozar en mis aguijones, en mi problema. De buena gana. Yo no sé qué viene este año 2024, hermanos. Yo no sé qué viene este 20. No te voy a decir palabra profética y cielos abiertos declarados para Puebla. Ya lo quemaron eso. Está muy choteado. Y la realidad es que los verdaderos cielos abiertos es cuando Dios te responde de la manera que Él quiere. Ya sea sí, ya sea no, o bástate mi gracia. Esos son cielos abiertos. Cuando Dios nos responde y nos hace entender su carácter. No sé qué viene el 2024, hermanos. Algunos dicen que tiempos difíciles porque viene el cambio de presidencia, ¿no? Y después de haber vivido en la abundancia y en la felicidad de este sexenio, como se nos dijo, pues probablemente viene más. Muchos dicen que el año va a ser difícil por las elecciones políticas, cambio de presidente, en muchos estados cambio de gobernador, cambio de diputados, Cámara de Diputados, senadores. Es un año complicado. A lo mejor no financieramente, porque también algunos estudiosos dicen que como viene el año electoral, pues el gobierno va a empezar a soltar mucho dinero para jalar gente, pero nosotros no confiamos en eso. No confiamos en eso. Y aunque no sabemos exactamente qué nos depara este nuevo año, podemos estar tranquilos porque sí conocemos al autor de ese libro. Y podemos estar tranquilos. Y podemos estar en paz. Y el día de hoy el Señor y su Espíritu Santo nos exhortan a que confiemos en su gracia. Lo que necesitas es mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¿Creen que sea una buena petición al Señor si le pedimos: Señor, que pueda ser más pobre en espíritu? Que puedas sentirme y hacerme más dependiente de ti
y menos de mí mismo. Más dependiente de ti y menos de mí mismo. ¿Creen que sería una buena petición? Toma un momento y habla con Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más dependientes de Dios seamos, mientras más reconozcamos nuestra debilidad, veremos cada vez más el favor y el poder de nuestro Dios. Él se quiere glorificar. Él se quiere glorificar. No pidamos que cambie nuestras circunstancias. Señor, enséñame a creer. Enséñame a confiar. Bendecimos tu nombre, Señor, porque ciertamente cada uno de estos 365 días que están terminando, tu gracia fue patente. Algunas veces la vimos, otras por nosotros mismos no la percibimos, pero ahí estuvo. Y hoy, cuando nos reunimos el último día del año y miramos hacia atrás, reconocemos, ahí estuvo tu gracia. Ahí estuvo tu gracia, Señor, ayudándonos, enseñándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, animándonos cuando ya no teníamos ánimo, consolándonos cuando el dolor era muy grande. Ahí estuvo tu gracia. Cuando nos sentimos solos, ahí estuvo tu gracia. Y te bendecimos. Por eso y por mucho más, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.